Normalmente, cuando alguien afirma que algo es la verdad, existe una expectativa de solidez absoluta, ¿no? Claro, como si fuera inamovible. Exacto. Es como soltar una manzana y verla caer por la gravedad. Es un hecho limpio, binario, indiscutible. O es verdad o es mentira. Digamos que la mente humana anhela ese tipo de certezas para poder funcionar sin volverse loca. Sí, totalmente. Pero a ver, esa es una ilusión sumamente reconfortante. Históricamente, la noción de verdad nació como una categoría absoluta, algo, pues, inamovible que servía como el cimiento de civilizaciones enteras. Pero nuestra cultura la ha ido relativizando profundamente. Y bastante rápido, diría yo. Demasiado. Hoy en día no hay un consenso universal sobre una única definición y las propuestas para entenderlas son un laberinto de contradicciones fascinantes. Y por eso nuestra exploración profunda de hoy es un viaje absolutamente necesario para cualquier mente curiosa. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar unos apuntes que, titulados La Verdad 613. Son una joya filosófica total. Tienen desde Aristóteles hasta paradojas lógicas, citas de científicos. Cuando se rasca un poco la superficie de la historia del pensamiento, ese suelo sólido de hormigón se convierte rápidamente en arena movediza. Sí, literal. Y el objetivo de este análisis de hoy es plantear una pregunta que parece increíblemente sencilla, pero que ha quebrado las cabezas más brillantes durante siglos. ¿Qué es la verdad? Exactamente. Al desentrañar esto, la forma en que consumimos las noticias o participamos en discusiones cotidianas o incluso leemos sobre ciencia cambia para siempre. Todo cobra otro sentido cuando se entienden los engranajes ocultos detrás de lo que llamamos cierto. Empecemos por lo más intuitivo, el famoso ver para creer. Es la idea de que si los ojos pueden captar un fenómeno, entonces la mente está registrando una verdad innegable. Ajá. La filosofía clásica llama a esto la verdad por correspondencia. Básicamente exige una relación de adecuación perfecta entre los pensamientos que habitan en la mente y las cosas físicas que existen en el universo. O sea, un espejo. Pensemos en cómo lo definía Aristóteles en los textos, con una frase que suena medio a trabalenguas, pero que encierra una lógica brutal. Él decía, decir de lo que es, y de lo que no es verdadero. Suena enredado, pero es brillante. ¿Sí? Y al revés, decir de lo que no es, o de lo que no es es falso. Para ilustrarlo de manera súper sencilla, la afirmación, esta taza es blanca, es verdad única y exclusivamente si la taza real, la material, que se puede tocar en este momento, es efectivamente blanca. Y fíjate que Bertrand Russell le dio una estructura mucho más rígida a este concepto milenios después. Russell sostenía que para que una proposición sea verdadera, debe tener la misma arquitectura que los elementos del mundo real. ¿Cómo así? Pues en los documentos citan su ejemplo clásico, la frase «el perro está sobre la mesa». Para que esa afirmación cruce el umbral hacia la verdad, se requieren 3 componentes irrevocables en el mundo físico. Primero, tiene que existir un perro de carne y hueso. Ajá. Segundo, tiene que existir una mesa de madera o metal o lo que sea. Y tercero, tiene que existir la relación física entre ambos, es decir, el perro descansando encima de la mesa. Si falta el perro, si falta la mesa, o si digamos que el perro está durmiendo debajo, la afirmación se desploma por completo y se vuelve falsa. Exactamente, se rompe la correspondencia. A ver, vamos a desglosar esto, porque suena impecable hasta que empezamos a pensar en las limitaciones de nuestra propia biología. El gran problema aquí es separar la idea de la realidad. Hay un aforismo muy famoso que se menciona por ahí, el mapa no es el territorio. Uf, me encanta esa analogía. Es que es clave. Por más detallado, hermoso y matemáticamente perfecto que sea un mapa topográfico, sigue siendo un trozo de papel entintado. O sea, nunca será la montaña de granito que representa. Una cosa es la idea sobre la realidad que flota en nuestro cerebro, y otra, inmensamente distinta, es la realidad misma. Y lo fascinante de esto es que aceptar este criterio de correspondencia implica tragarse una píldora filosófica inmensa. Desde la postura del realismo, se asume que el acceso humano a la realidad es, posible, objetivo y universal. Como si fuéramos un espejo cristalino perfecto. Tal cual. Se asume que el individuo es un simple espectador pasivo que refleja los fenómenos del universo sin ningún tipo de distorsión.
pero sabemos que no somos espejos perfectos. Y aquí es donde Immanuel Kant entra a dinamitar esa idea desde el idealismo. Kant lanza una premisa devastadora. Esa objetividad pura simplemente no existe. El cerebro humano no tiene la capacidad de procesar el mundo exterior sin alterarlo. Para entender a Kant de forma visual, los apuntes sugieren imaginar que toda la humanidad nace biológicamente con gafas de sol que tienen cristales rojos. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitárselas. ¡Wow! Entonces, claro, nadie ve el mundo real tal cual es. Todo el mundo percibe una realidad teñida de rojo. Y como todos los seres humanos llevan las mismas gafas y comparten la misma distorsión, se llega a un acuerdo de que ese rojo es la verdad objetiva. Es lo que Kant llama intersubjetividad, ¿no? La mente humana está estructurada. Bueno, si nuestros sentidos y esos filtros biológicos nos engañan constantemente con respecto al mundo exterior, entonces tiene todo el sentido que el pensamiento humano decidiera buscar la verdad mirando hacia adentro. Y es así como este viaje salta a una trinchera totalmente distinta, que es la verdad por coherencia. Y en este territorio cambian todas las reglas. Totalmente. Aquí a nadie le importa si el mapa coincide con el territorio físico de afuera. Lo único que importa es que las afirmaciones dentro del mapa no se contradigan entre sí. Es como armar un rompecabezas matemático de 1000 piezas. Si todas las piezas se encajan perfectamente sin forzar ninguna, el rompecabezas es verdadero, sin importar si la imagen que forma existe o no en el mundo físico. Se enfatiza pura y exclusivamente la relación interna entre los enunciados. Y esto aplica maravillosamente al plano emocional humano, según los textos. Claro, si alguien expresa «me siento profundamente triste» o «estoy enamorado», es completamente absurdo buscar una correspondencia física o un objeto externo que lo valide. Esa persona siente una coherencia interna en su experiencia y, por lo tanto, pues, esa es su verdad indiscutible. Es fascinante porque, pensándolo bien, esa es exactamente la lógica que usa un teórico de la conspiración. O sea, conecta a los extraterrestres, la construcción de las pirámides y las decisiones del alcalde local en un solo esquema. Y todo encaja perfectamente en su cabeza. Todo es internamente coherente para ellos. Exacto. Y ahí es donde tengo que hacer de abogado del diablo, porque me encantan las paradojas que trae el texto. Si la coherencia interna es la clave absoluta, la mente humana es una fábrica imparable de trampas lógicas. Pensemos en la famosa paradoja del mentiroso. Esta frase es mentira. Es un callejón sin salida lógico espectacular. Es un cortocircuito cerebral. Si analizamos la coherencia de esa frase, el cerebro empieza a dar vueltas. Si asumimos que la frase es verdad, entonces lo que dice es cierto. Por lo tanto, es mentira. Y si asumimos que es mentira, entonces está diciendo la verdad sobre sí misma. Exacto. O el meme filosófico de Pinocho diciendo, mi nariz crecerá ahora mismo. Si la nariz crece, dijo la verdad, por lo que según la regla del cuento no debió crecer. Pero si no crece, entonces mintió, por lo que debería crecer de inmediato. La coherencia interna puede ser un juego de espejos infinito y sin sentido. Es que Russell utilizaba precisamente ese punto débil para destruir el criterio de coherencia. El problema fundamental es que dos sistemas de pensamiento enteros pueden ser maravillosamente coherentes en su interior, o sea, sin una sola falla lógica, pero pueden contradecirse mutuamente. Y por lógica aristotélica pura, no pueden ser ambos verdaderos. Exactamente. En los apuntes hay un ejercicio de lógica formal clásico que ilustra el absurdo de esto. Es la fórmula de falso más falso igual a verdadero. Ah, sí, vamos a explicarlo. Porque cuando leí esto en los documentos me voló la cabeza. Es un silogismo muy simple. Premisa número 1. Los herbívoros comen carne. Lo cual sabemos que es falso empíricamente. Totalmente falso. Premisa número 2. Los leones son herbívoros. Otra mentira gigantesca en el mundo real. Ajá, pero si metemos esto en el motor de la lógica formal y derivamos una conclusión, sumando ambas premisas falsas obtenemos la siguiente frase. Los leones comen carne. Lo cual resulta ser una afirmación verdadera. O sea, el sistema lógico es impecable. Las reglas matemáticas del lenguaje operaron sin fallas. Pero todo el castillo teórico fue construido en el aire, flotando completamente desconectado de la biología animal empírica. Ese es el gran peligro de la coherencia.
permite construir ficciones perfectas que no tienen raíces en la Tierra. Entonces, bueno, si la idea de que somos un espejo del mundo físico se cae a pedazos, y si el castillo lógico de la coherencia puede fabricar mentiras matemáticas, tal vez la verdad no deba ser algo teórico, reflexivo o de laboratorio. Sino algo funcional, ¿no? Exacto. Tal vez para que sirva de algo, la verdad deba ser una herramienta que te ensucie las manos en la vida real. Y así aterrizamos en una concepción muy pragmática expuesta en el análisis la verdad como utilidad. Aquí entramos al terreno dominado por figuras como William James y el movimiento del pragmatismo estadounidense. Aquí se establece una relación de equivalencia implacable entre lo verdadero y lo útil. Básicamente, si sirve, es verdad. Tal cual. Para el pragmatismo, el debate intelectual abstracto es estéril. Una afirmación solo adquiere la categoría de verdadera si ayuda a resolver un problema, si provoca una diferencia material y práctica en la existencia humana. James lo resumía diciendo que la prueba ácida de toda verdad reside sencillamente en su eficacia. Lo práctico devora y reemplaza lo teórico. Incluso llevaba eso al terreno de las decisiones morales, argumentando que quedarse paralizado debatiendo la verdad teórica es un error vital. Hay una cita brutal de James. Cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto ya es una elección. Al final, bajo este prisma, el ser humano no necesita comprender los misterios del universo. O sea, solo necesita herramientas conceptuales que le permitan sobrevivir, prosperar y avanzar. A ver, pero plantear la verdad únicamente como utilidad me genera un ruido enorme. Y planteo una analogía concreta basada en los ejemplos de las fuentes para evidenciar la fricción de esta teoría. Imaginemos a una mujer mayor que sufre de dolores crónicos severos en la espalda. Ajá, muy común. Y la medicina occidental no le da respuestas. Así que acude a un acupunturista. El tratamiento le funciona de maravilla, el dolor desaparece y recupera su calidad de vida. Ok, ¿funcionó? Exacto. Bajo el estricto criterio pragmático de utilidad, como el tratamiento funciona y es eficaz, entonces toda la concepción milenaria china de los meridianos del cuerpo, la energía invisible y el flujo del chi se vuelve verdadera automáticamente. Ya veo hacia dónde vas. Claro, la gran duda existencial aquí es, entonces, ¿qué significa la verdad al final? Si funciona, todo vale. O sea, una mentira reconfortante, como un efecto placebo a gran escala, adquiere la categoría oficial de verdad solo porque alivia el sufrimiento. Bueno, esto plantea una pregunta fundamental y la advertencia de los críticos es monumental. Cuando se cruza esa línea del concepto tradicional, pesado y absoluto de verdad, ya no queda casi nada. La verdad pierde por completo su anclaje con las cosas materiales y pierde la obligación de mantener una coherencia lógica interna. Se vuelve líquida, ¿no? Súper resbaladiza. Completamente resbaladiza. Si la verdad depende de una evaluación de utilidad, entonces muta drásticamente según las circunstancias, las necesidades y las urgencias geográficas de cada persona. Y si la verdad es maleable y depende de quién la use, pues caemos libremente por el abismo hacia la siguiente estación del pensamiento en nuestros apuntes, que es la verdad como interpretación, o el complejo arte de la hermenéutica. Que si todo depende del cristal con que se mire, nos topamos de frente con la pluma de Friedrich Nietzsche. La hermenéutica sostiene que es imposible alcanzar un hecho desnudo. O sea, la verdad no es algo que se encuentra tirado en el suelo. Es una relación de interpretación entre el sujeto que observa y el fenómeno observado. Es como si nadie pudiera ser realmente objetivo. Para nada. Nietzsche lo empujó hasta sus últimas consecuencias, con una postura radical afirmando: no hay hechos, solo interpretaciones. Para él, el intelecto humano es un órgano que no está diseñado para conocer la realidad absoluta, sino para inventar ficciones que ayuden a la supervivencia. Inventar ficciones. Es fortísimo eso. Es que define la verdad de manera poética pero feroz. Dice que es un ejército de metáforas en permanente combate. ¡Wow! Y Jenny Bátimo llevó esta idea más al terreno contemporáneo, explicando que interpretar el mundo nunca es un acto neutral. Pensemos en alguien analizando un suceso político o leyendo una novela. Nadie llega a ese análisis como una pizarra en blanco. Imposible, siempre llevas tu mochila. Exacto. Se llega con un trasfondo cultural inmenso. El país de origen, la religión de la infancia, las heridas traumáticas, la educación escolar. Se proyecta todo ese equipaje sobre los hechos.
Y al interpretar el mundo, simultáneamente se está resignificando y reconstruyendo la propia subjetividad. Suena poético, ¿verdad? Profundamente reflexivo y liberador. Rompe las cadenas del dogmatismo al sugerir que ninguna perspectiva individual pueda adueñarse de la realidad total. Sí, suena hermoso en una clase de filosofía, pero los mismos textos apuntan que el lado oscuro de esto es aterrador. Si la verdad es solamente un ejército de metáforas en combate, la historia de la humanidad demuestra sin lugar a dudas que ese combate se vuelve literal muy rápido. Tristemente sí. Cuando un grupo decide que su interpretación particular del mundo es superior y la impone como la única verdad válida, ocurren las peores tragedias. En nombre de una interpretación impuesta, se han silenciado minorías, se ha invisibilizado a los diferentes y se han justificado exterminios a escala industrial. Es la paradoja más trágica del pensamiento humano. Totalmente. Si se decreta que todo es pura interpretación subjetiva, el resultado no es la paz. El resultado es que todo el mundo cree tener la razón y está dispuesto a destruir al prójimo para validar su metáfora. Y esa es la consecuencia ineludible del subjetivismo extremo. Ante el peligro latente de que cada individuo se encierre en su propia interpretación y la defienda con violencia, la salida evolutiva y civilizatoria del ser humano ha sido buscar el amparo del colectivo. Juntarnos y ponernos de acuerdo. Exacto. Necesitamos sentarnos en una mesa y negociar. Eso abre la puerta al modelo de la verdad por consenso o intersubjetividad. Aquí es donde filósofos como Charles Sanders Peirce, Karl Otto Appel y Jürgen Habermas estructuran la idea de que la verdad no es un objeto mágico que se encuentra excavando, sino el punto de llegada de un proceso social. O sea, la verdad se alcanza mediante el diálogo. Mediante el diálogo constante, argumentado y libre de coacciones. Por lo tanto, no es estática, es dinámica y está siempre en revisión. Y este modelo es la columna vertebral de cómo imaginamos que funciona el mundo académico y científico. Claro, pensadores como Thomas Kuhn dedicaron su obra a explicar que una teoría, por muy brillante que sea, necesita el respaldo y el consenso de la comunidad científica para convertirse en la verdad aceptada de una época. Kuhn introduce el concepto de los paradigmas. Explica cómo, durante largos periodos, la comunidad científica trabaja cómodamente bajo un marco de creencias compartidas. Pero cuando la evidencia en contra empieza a acumularse, el paradigma entra en crisis. Y el cambio no es para nada pacífico. No, para nada. El cambio hacia una nueva verdad no ocurre mediante una transición iluminada. Las investigaciones que desafían el consenso vigente son rechazadas, a menudo con una hostilidad tremenda. La verdad científica es, fundamentalmente, un acuerdo pactado por seres humanos falibles. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque hay una ironía brillante en el texto. Una reflexión de Max Planck, uno de los padres de la física cuántica, que resulta absolutamente devastadora. Ah, sí, la de los oponentes. Esa misma. Él descubrió por las malas que la razón no siempre gana los debates. Planck afirmaba, palabras más, palabras menos, que una nueva verdad científica no triunfa porque convenza a sus oponentes y de repente vean la luz. Triunfa simplemente porque sus oponentes eventualmente envejecen y mueren. Es macabro, pero cierto. Sí, y una nueva generación crece ya familiarizada con los nuevos conceptos. O sea, el avance científico avanza un funeral a la vez. Y esto trasciende a la ciencia en los apuntes de hoy. Comparan esto con dinámicas cotidianas súper básicas. Como lo de las zapatillas. Exacto. Imaginemos a alguien que invierte medio sueldo en unas zapatillas Salomon. No lo hace por un análisis biomecánico profundo de su pisada, sino porque existe un consenso abrumador en redes sociales de que son las mejores. O el caso de la medicina antigua. Uf, ese es más grave todavía. En pleno siglo XIX existía un amplio consenso médico en Occidente para recetar cocaína legalmente y tratar un montón de dolencias comunes. Era la verdad oficial y consensuada de la época. Entonces, la pregunta obligada ¿es el consenso científico y social solo un concurso de popularidad glorificado por la historia? Bueno, la sociología de la ciencia moderna desmitifica por completo la pureza del consenso. Dentro del mundo académico, el velo de la objetividad perfecta ya ha caído. Sí,
La subjetividad está en todas partes. Totalmente. Hoy se reconoce ampliamente que factores completamente ajenos a la razón pura penetran la creación de la ciencia, los valores personales del investigador, sus creencias políticas y, lo más determinante, el origen de la financiación. Claro, el que paga manda. Exactamente. Quien paga la investigación muchas veces delimita las preguntas que se pueden hacer. Las presiones culturales dictan qué temas son prestigiosos y cuáles son marginados. La historia está plagada de mayorías educadas, brillantes y consensuadas que han estado trágica y catastróficamente equivocadas. Entonces, el consenso protege de la anarquía, pero bajo ninguna circunstancia es una garantía blindada de verdad objetiva. Y así llegamos a un punto de inflexión brutal en nuestro análisis de hoy. A ver. Si los sentidos biológicos fallan ante el mundo físico, si la lógica matemática se enreda en bucles sin fin, si la utilidad es un espejismo egoísta, si la interpretación nos aísla y si el consenso social puede aprobar atrocidades empujadas por la presión del grupo, ante este nivel de fragilidad de la maquinaria humana, el documento nos plantea un último criterio completamente distinto. La verdad por revelación. Exactamente. El texto señala que ni los sentidos, ni la razón, ni el consenso bastan para comprender verdades mayores. Y este criterio, que es analizado frecuentemente desde la perspectiva cristiana y teológica en los documentos, opera bajo mecánicas diametralmente opuestas a todas las anteriores. Rompe con todo lo que veníamos diciendo. Sí, porque el postulado central es una admisión de limitación. Asume que ni el perfeccionamiento de la razón lógica, ni el escrutinio de los sentidos, ni los acuerdos diplomáticos de las masas son herramientas con la potencia suficiente para desentrañar verdades de magnitud absoluta, específicamente la naturaleza y la voluntad de Dios. Este modelo arranca desde una premisa ineludible sobre la condición humana. Plantea que, debido a la debilidad de la naturaleza humana, o sea, como consecuencia de un evento de ruptura o caída en los albores de la humanidad, toda la naturaleza del ser humano quedó mermada. Mermada en todos los sentidos. Así es. Nuestra capacidad de razonar con justicia, nuestras respuestas emocionales y la agudeza de nuestra percepción están, digamos, inherentemente defectuosas. Bajo esta óptica puramente descriptiva del texto, el ser humano está incapacitado para escalar la montaña y alcanzar la verdad absoluta por sus propios méritos. Entonces necesita ayuda. Requiere el auxilio de lo que teológicamente se denomina la gracia divina. Aquí, la veracidad de una afirmación o concepto se mide exclusivamente por su adecuación al entendimiento divino revelado en las Escrituras. Y para comprender este andamiaje sin confusiones, el documento hace una distinción técnica crucial que opera dentro de esta visión. El sistema diferencia meticulosamente dos fenómenos paralelos. Por un lado, la revelación e inspiración, y por el otro, la iluminación. A ver, expliquemos la diferencia porque es clave. Bueno, cuando se habla de revelación e inspiración, se hace referencia al acontecimiento histórico en el cual se considera que los escritores bíblicos recibieron, de forma infalible, el mensaje exacto que debía quedar registrado. Ese cuerpo de conocimiento se asume como seguro y finalizado. Pero luego entra en juego la iluminación. Y aquí es donde las personas interactúan con esa información. La iluminación es el proceso continuo donde los creyentes entienden esa revelación progresivamente. O sea, el texto matriz no cambia, pero la comprensión humana evoluciona. Exacto. El entendimiento es progresivo. De hecho, este marco de pensamiento reconoce que la revelación divina no pretende ser un manual enciclopédico sobre biología molecular o, qué sé yo, mecánica cuántica. Su propósito es espiritual, no técnico. Representa el extremo opuesto del espectro, fíjate. Mientras el modelo de correspondencia asume que el ser humano es el soberano absoluto, capaz de observar el universo con claridad biológica, el modelo de revelación asume que el individuo es un receptor dependiente, que requiere que la máxima verdad le sea entregada desde una dimensión externa. Ha sido un descenso intelectual verdaderamente intenso por todos estos apuntes de La Verdad 6-13. Para hacer una síntesis rápida y que nadie se pierda en el laberinto, hemos visto a la humanidad buscando la verdad como quien busca un espejo limpio que refleje fielmente la realidad física, o sea, la correspondencia. La hemos analizado como un rompecabezas de ecuaciones abstractas sin contradicciones, la coherencia.
La hemos bajado a la tierra para medirla como una simple herramienta útil. La hemos desarmado como una metáfora y una interpretación subjetiva. La hemos sometido al voto popular de las mayorías mediante el consenso. Y finalmente, la hemos explorado como un mensaje divino, la revelación, para rescatar el entendimiento humano de su propia incapacidad. Y si conectamos todo esto con el panorama general, el peso de analizar este espectro se revela en nuestra vida cotidiana. O sea, esto no es solo teoría para un examen universitario. Para nada. Cuando se consume una noticia o cuando surge una discusión acalorada con un amigo, es vital identificar bajo qué criterio de verdad nos están hablando. ¿Están exigiendo que algo encaje físicamente? ¿Están protegiendo su utilidad? ¿O se están refugiando en el consenso? Identificar ese andamiaje lo cambia todo. Porque quien controla el criterio válido para medir la verdad, automáticamente toma el control absoluto de la narrativa. Y controlar la narrativa es controlar la realidad misma. Para cerrar este viaje por los documentos, quiero dejar una idea inquietante flotando en el aire para que la mente siga trabajando. En los apuntes de hoy se mencionaba el famoso instinto de ver para creer. El más básico de todos. Sí, pero considerando todo lo que discutimos. Si nuestros ojos son biológicos y defectuosos, ¿la imagen que vemos en este instante es una correspondencia real del mundo? ¿Es una utilidad evolutiva que nuestro cerebro inventó para sobrevivir? ¿O es apenas una interpretación? Es una pregunta pesada. Y voy un paso más allá, pensando en la tecnología de hoy. ¿Qué pasará con la frágil idea de la verdad cuando la inteligencia artificial empiece a generar realidades sintéticas tan perfectas que la mayoría consensúe como ciertas? ¿Seguirá importando lo real o lo sintético se convertirá en la nueva verdad irrefutable? Es definitivamente algo para pensar la próxima vez que digamos, esto es 100% verdad. ¿Absolutamente? Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda del conocimiento. Nos vemos en el próximo análisis.